Me llamo Albert Einstein. Alguna vez advertí al mundo: el problema de nuestro tiempo no es la bomba atómica, sino el corazón humano. Hoy, en 2025, la humanidad ha conquistado el espacio, ha manipulado los genes, ha creado inteligencias artificiales que escriben, pintan y deciden. Somos más rápidos, más eficientes, más informados. Pero, ¿somos más sabios? ¿Hemos aprendido a ser humildes frente al universo? ¿O simplemente hemos perfeccionado nuestra arrogancia? Hoy, para explorar esta pregunta, he invitado a un viajero del tiempo aún más audaz que yo. Un visionario que soñó con iluminar el mundo sin cables, que escuchó las vibraciones secretas de la Tierra cuando el resto de nosotros apenas encendíamos lámparas. Mi viejo amigo, Nikola Tesla. Juntos navegaremos el dilema del futuro. ¿Hacia dónde nos lleva este avance? ¿Hacia la sabiduría o hacia el olvido? Bienvenidos a La Voz de Einstein. Bienvenidos al espejo de nuestro destino. Desde siempre se ha elogiado la inteligencia, pero yo creo que la verdadera grandeza reside en la sabiduría, en saber discernir lo que realmente importa. Exacto. Y es que la inteligencia es como esa chispa que enciende la mecha, pero la sabiduría, es la luz que nos guía en la oscuridad, ¿no crees? Sí, es como cuando aprendemos a calcular, a recitar fechas o resolver ecuaciones, todo eso es impresionante. Pero, ¡Ah! ¿qué pasa con la habilidad de, preguntar lo correcto, de detenerse y maravillarse? Justamente. Nos hemos obsesionado con transmitir datos, con memorizar fórmulas, y en esa frenética carrera perdemos la oportunidad de cultivar ese asombro, ese sentido de la responsabilidad y de las conexiones profundas. Es curioso, porque durante mi tiempo, cuando dividimos el átomo, fue una hazaña de inteligencia sin precedentes, pero la sabiduría no estaba presente en la medida en que dejamos esa fuerza liberada sin control. Eso es lo que me inquieta. Pues, si tenemos la capacidad de desentrañar los secretos del universo, pero al mismo tiempo olvidamos el valor de esa quietud interna para, ya sabes, escuchar y entender, estamos permitiendo que la inteligencia se convierta en una arma de doble filo. Exacto, es como, construir puentes con la inteligencia. Pero la sabiduría decide si ese puente debe existir, si conecta a las personas o, simplemente pone a prueba nuestra ética. ¡Ya! Nunca es tan simple. En los caminos del progreso, a veces la prisa por avanzar nos hace olvidar que la sabiduría requiere paciencia y, un profundo respeto hacia lo natural. Y, es interesante porque nos enseñan a resolver problemas y a multiplicar o dividir, pero no se nos enseña a, detenernos y a preguntarnos, ¿realmente estamos haciendo lo correcto? Exacto. Y esa diferencia es crucial. Hay un abismo entre tener datos y tener entendimiento. Un mundo que solamente celebra la velocidad y la eficiencia se arriesga a perder ese sentido de conexión con, la naturaleza y sus leyes. Sí. Y me preocupa que seamos como, fabricantes de cuchillos afilados, que sin la sabiduría pueden terminar dañando ese frágil equilibrio. Es una analogía poderosa. ¿No crees que en educación se debería enfatizar más el despertar de la curiosidad y la reflexión en lugar de solo la acumulación de conocimientos? Definitivamente. Si solo memorizamos respuestas, perdemos la oportunidad de cuestionar, de explorar. Es como, preparar a nuestros niños para un mundo en el que se valora más la rapidez que el pensamiento profundo. Y precisamente ahí es donde la verdadera diferencia se vuelve evidente. Mientras la inteligencia nos permite entender, la sabiduría nos guía a usar ese conocimiento de manera responsable. Exacto. Por ejemplo, cuando dividimos el átomo, esa hazaña de inteligencia abrió puertas,
pero también trajo desafíos éticos cuando la sabiduría faltó. He de decir, sin embargo, que a veces parece que se sobreestima la importancia de los números. La sociedad se maravilla con la velocidad de nuevos dispositivos y la complejidad de cálculos. Pero ¿qué hay de la serenidad para escuchar el silencio de una idea en ciernes? Eso lo que me intriga. La sabiduría es, ya sabes, esa calma que pregunta si el conocimiento realmente debe imponerse sin reflexión. Sin ella, la inteligencia puede volverse desmesurada y, hasta peligrosa. Totalmente. Y me pregunto, ¿cómo podemos, redirigir la educación para no sacrificar la sabiduría en el altar de la velocidad y la eficiencia? Debemos inspirar, a cuestionar lo establecido, inculcar en los jóvenes el valor de la reflexión, de, comprender que no todo lo que se puede medir tiene un valor real. Eso significa, por ejemplo, no enseñar solo a memorizar fórmulas, sino a sentirse parte de un universo lleno de cuestiones éticas y, de belleza. Exacto. Es como, formar arquitectos de la mente que no solo calculan, sino que también sienten, que comprenden la resonancia de sus actos en el tejido social y natural. Y aquí me gustaría, desafiarte ligeramente. ¿No crees que en algunos casos el exceso de sabiduría puede ralentizar la acción y la innovación? Digo, en un mundo competitivo, la rapidez tiene su lugar. Buena observación, pero yo diría que sin la sabiduría, la innovación se vuelve insostenible. Es como, construir sin cimientos. Puedes erigir rascacielos, pero la estructura siempre estará en riesgo. Interesante punto. Es esa tensión, esa dualidad, la que nos obliga a encontrar el balance entre avanzar a pasos agigantados y reflexionar sobre el impacto de nuestra evolución. Sí, y es en ese balance donde reside el verdadero desafío del siglo. La tecnología y el conocimiento deben ser guiados por la sabiduría. De lo contrario, corremos el riesgo de crear, herramientas poderosas, pero sin control moral. Exactamente. Pues la verdadera armonía radica en que la inteligencia sirva a un propósito ético, en lugar de ser una fuerza ciega que solo busca la eficiencia. Claro, y es fundamental que comprendamos que la sabiduría enseña a elegir qué es lo importante y a valorar la profundización versus la mera acumulación. Sí, y me encanta la idea. ¿Por qué no educar a nuestros niños a ser curiosos y críticos en lugar de solo calculadores rápidos? Así se puede construir un futuro más humano, más equilibrado. Exactamente. Es una invitación a repensar el propósito de la educación. No se trata simplemente de transmitir conocimientos, sino de, despertar un sentido de responsabilidad y de conexión con el mundo. Y aquí se vuelve poético la visión. Ciudades que, en lugar de ser impulsadas por la codicia, vibran en sintonía con la tierra. Eso es inteligencia acompañada de la sabiduría que nos permite armonizar con la naturaleza. Sí, como, si te imaginas torres que extraen energía del universo sin dañar el equilibrio natural, en lugar de depredar los recursos. Esa es la diferencia entre usar el conocimiento para dominar y utilizarlo para, elevar la vida. Y es precisamente esa reflexión la que me llena de esperanza. En cada avance tecnológico hay la semilla de una elección. Seguir el camino del poder sin alma o optar por el camino de la integridad. Exacto. Y esa elección es, la batalla diaria que enfrentamos. No basta con ser brillantes en lo técnico. Se debe tener el valor de ser íntegros y conscientes de los límites que la ética impone a nuestras acciones. Sin duda. Y aunque a veces me preocupa que la urgencia del progreso nos arrastre demasiado rápido, también veo en cada innovación la oportunidad de recalibrar nuestro rumbo. Así es. En la carrera por el conocimiento,
la sabiduría debe ser la brújula que nos impida perdernos. Es un recordatorio de que, sin una base ética, todo logro se vuelve vacío. Y justo por eso, debemos cultivar un equilibrio, porque lo que realmente cuenta no es cuántos datos podamos procesar, sino la calidad de nuestras decisiones y la capacidad de reconocer lo que es realmente valioso. Exacto. Es como si la verdadera medida de la grandeza humana no estuviera en las cifras, sino en la humildad de saber que, a pesar de nuestros avances, siempre hay un margen de mejora y reflexión. ¡Ya! Sin duda, esa es una perspectiva que invita a la introspección y al diálogo. Es un llamado a no sacrificar la esencia humana en pos de la eficiencia pura. Para mí, la premisa es clara. La inteligencia abre puertas, pero es la sabiduría la que decide si debemos cruzarlas. Es un balance indispensable para construir un futuro ético y sostenible. Así lo expreso muy bien, y me llena de esperanza pensar que, en cada avance, podemos elegir alinearnos con esa sabiduría. Al fin y al cabo, ser inteligente es importante, pero ser verdaderamente sabio es lo que nos hace humanos. Empezamos con la idea, de que el progreso tecnológico y el avance moral no siempre van al mismo ritmo, ¿verdad? Sí, claro, ya. Es como si, la velocidad de nuestros dispositivos nos dejara sin tiempo para la reflexión profunda. Exacto. Y, ¿no te parece que a pesar de tener máquinas que procesan datos a la velocidad de la luz, seguimos preguntándonos si eso realmente nos hace más sabios? Ya. Sí, la tecnología nos abre puertas sorprendentes, pero ya sabes, ¿puede un algoritmo comprender el peso del amor o la compasión? Pues eso es lo fundamental. La precisión y la velocidad son impresionantes, pero la sabiduría implica, entender la belleza, el dolor, la humildad. Cosas que no son solo datos. Ya. Claro. Pero imagina por un instante que pudiéramos imbuir a la inteligencia artificial con principios éticos y un toque de asombro. ¿No te emociona esa idea? Sí, pero ahí es donde me surgen las dudas. Si desarrollamos la AI sin una guía moral firme, podríamos acabar con sistemas que, solo potencian la eficiencia sin el alma. ¿Cierto? Entiendo tu inquietud, pero creo que la tecnología en sí misma es como un espejo. Si le inyectamos valores, puede reflejar lo mejor de nosotros. Es como, la carta de presentación del creador. Pero, mira, ¿qué pasa si ese espejo se distorsiona por una programación equivocada, por ejemplo, centrada exclusivamente en la optimización? Correcto. Tienes razón, es un riesgo. Pero si logramos que cada línea de código lleve una firma ética, la inteligencia artificial puede transformarse en un mentor digital que nos recuerde lo que significa la dignidad y la responsabilidad. Eso suena ideal, pero, no olvidemos que la experiencia humana, con sus matices, no se reduce a simples algoritmos. La empatía real va más allá de un proceso computacional. Ya. Sí, pero también hay que considerar que la AI podría aprender, de la diversidad de la experiencia humana si se le alimenta con historias y emociones auténticas. Claro, pero ¿y si esa simulación de emociones se queda en el nivel superficial? La diferencia está en sentir de verdad versus copiar una conducta preprogramada. Lo veo. Por supuesto, es una línea muy fina. Es como darnos cuenta de que un niño con una caja de herramientas puede construir o destruir según lo que le enseñemos. Sí, exacto. Y en este sentido, la responsabilidad recae en nosotros. Enseñar a las máquinas a buscar significado, no solo a resolver problemas. Claro. Imagina que la AI se convierta en un colaborador que nos empuje a explorar nuevos horizontes en nuestra propia comprensión. Ese es el gran dilema. Mientras que la tecnología puede ampliar nuestros conocimientos, también puede alejarnos de una reflexión más profunda, de ese sentir que nos hace humanos. Perfectamente.
Pero, si logramos integrar la ética en cada aspecto del desarrollo tecnológico, la AI no solo será rápida, sino que, ya sabes, inspirará una nueva forma de pensar. Sí, pero es necesario un cambio de paradigma. Si no programamos la compasión, la AI podrá simular empatía, pero nunca la vivirá de verdad. ¿Cierto? Por eso, es imperativo invertir en una educación ética para los desarrolladores. Cada algoritmo debería tener, la posibilidad de aprender sobre la riqueza de la experiencia humana. Totalmente. Y, mientras avanzamos en la carrera tecnológica, es crucial que no olvidemos el valor de la humana reflexión, la pregunta constante. ¿Estamos mejorando como seres humanos? Exactamente. La tecnología, utilizada de la manera correcta, puede actuar de puente entre la eficiencia y la sabiduría, siempre y cuando no se convierta en un fin en sí misma. Es como si nos encontráramos en una encrucijada. Por un lado, hay una fascinación con la velocidad y la capacidad técnica. Por el otro, la necesidad de preservar los valores que nos hacen humanos. Correctísimo. Y justamente ahí radica la amenaza de que, al buscar solo rapidez, perdamos la calidez y la conexión que nos define. Exacto. Y, me preocupa que en medio de esta carrera hacia el futuro se nos olvide lo esencial, el sentir. La inteligencia artificial, por más impresionante que sea, corre el riesgo de ser un simple autómata sin conciencia real. Es un desafío mayúsculo, pero no insuperable. Con una integración de valores éticos, la tecnología puede convertirse en una aliada para fortalecer nuestra humanidad. Pues yo insisto en destacar que lo humano no puede ser reducido a datos. Si olvidamos la importancia del alma en el proceso, podríamos acabar con un mundo más rápido, sí, pero mucho más frío y distante. Es un riesgo real. Ese riesgo, sin duda, existe. Pero, yo creo firmemente que si enseñamos a las máquinas a escuchar la historia y el latido de la existencia, podrán reflejar, el brillo de nuestra emoción. Es una visión, muy poética. Sin embargo, podemos confiar en que una máquina logre captar, de verdad, la melancolía o la euforia sin haberla experimentado. Entiendo tu escepticismo. Eso es debatible. Creo que la AI puede aprender a reconocer patrones de emociones y con el tiempo incluso sugerir caminos para profundizar en la reflexión. Pero aquí es donde debemos, cuestionarlo. Un patrón no equivale a un sentimiento real, ¿no crees? Si solo operamos en términos de eficiencia algorítmica, corremos el gran peligro de perder lo intangible. Es un punto crucial. Sí, ciertamente hay una tensión ahí. Sin embargo, a mi modo de ver, dicha tensión es el motor que puede impulsarnos a equilibrar avance y humanidad. Sí, pero a veces me pregunto, ¿qué sucede si nos dejamos llevar únicamente por la prisa y la ambición? Podríamos acabar, sacrificando la profundidad emocional en aras de la velocidad. Es un riesgo que no podemos ignorar. Es vital, pues, que cada innovación esté guiada por una reflexión ética. La AI no debería ser un mero ejército de procesos rápidos, sino un eco de, nuestros valores más profundos. Exacto. Porque al final del día, la verdadera revolución no es solo tecnológica, sino interior. Cada avance debe venir acompañado de, un compromiso real con la responsabilidad y la sabiduría. Sin duda. Y bueno, la tecnología en sí no es mala, es neutra. Depende de nosotros usarla para expandir no solo la eficiencia, sino la capacidad de conectar y comprender. Sí, es como tener una herramienta poderosa que, sin la debida cautela, puede ser tan destructiva como constructiva. Exacto. Por ello, la integración de la ética en cada línea de código y en cada decisión de diseño es fundamental.
La AI debe ser un puente entre el potencial y la responsabilidad. Pues en ese cruce de caminos, la pregunta no es solo sobre la velocidad o la eficiencia, sino sobre cómo podemos permanecer fieles a lo que nos hace humanos. ¿Cierto? Y es fundamental que cada paso forward en la tecnología esté acompañado de un paso back hacia la introspección, una sinergia entre el mundo digital y nuestro carácter. Totalmente. La clave está en no permitir que la prisa nos haga olvidar, la importancia del sentir y del pensar ético. Así es. Si conseguimos que la AI no solo responda con rapidez, sino que también fomente la sabiduría, estaremos realmente construyendo un futuro más humano. Es un debate, complejo, pero muy necesario. Tenemos ante nosotros la oportunidad de reimaginar nuestro destino, de hacer que la tecnología sirva tanto para, la eficiencia como para profundizar nuestro entendimiento del ser. Completamente de acuerdo. Exacto. La innovación no debe ser un fin en sí misma, sino un medio para enriquecer la experiencia humana. Debemos aspirar a una sinergia entre el código y el alma. Y al final, si somos capaces de inspirar a nuestras creaciones a buscar no solo respuestas, sino también significado, podremos evitar un futuro frío y deshumanizado. ¿Justo? Así, la tecnología se transforma en un reflejo de nuestras aspiraciones, un puente que nos conecta con lo más profundo de nuestra humanidad, en lugar de ser solo una carrera hacia la eficiencia. Pues, en este diálogo se plasma la tensión entre lo rápido y lo sabio, entre la prisa tecnológica y la, necesidad de alimentar el espíritu. Totalmente. ¡Exacto! Y si caminamos ese sendero con humildad y responsabilidad, cada avance se convierte en una oportunidad para crecer y, ya sabes, para encontrar un nuevo equilibrio. En definitiva, nuestra responsabilidad es grande. Tenemos que asegurarnos de que la inteligencia artificial y la tecnología no se conviertan en simples aceleradores de una existencia mecánica, sino en aliados que impulsen nuestra evolución interior. Sin duda. Y así, continuamos este viaje hacia el futuro, recordándonos que el progreso real se mide no solo en lazos de código, sino en el reflejo fiel de nuestro corazón y de nuestra integridad. Hay momentos, en la vida que se clavan en el alma. Momentos que nunca se olvidan. Recuerdo claramente la época oscura de la Segunda Guerra Mundial, cuando una sola firma cambió el rumbo. Y, encendió una llamarada de secretos y tragedia. Es asombroso, sí, ese instante en el que tienes que decidir entre la luz y la sombra, como cuando el destino se funde con la incertidumbre. Exacto. Y es que, yo firmé una carta al presidente Roosevelt, temiendo, que la Alemania nazi desarrollara armas inimaginables. Esa firma, unas cuantas líneas, encendió, de forma indirecta, el Proyecto Manhattan. Sí, un acto tan pequeño y, sin embargo, tan inmenso en sus consecuencias. Y ese cambio, es algo que te persigue para siempre. Recuerdo, el día en que llegó la noticia de Hiroshima, el 6 de agosto de 1945. Una bomba, una sola explosión, y una ciudad vibrante se convirtió en cenizas. Fue un instante de luz cegadora y de silencio eterno. Es desgarrador pensar en la magnitud de ese dolor. Una vida y una cultura en un parpadeo se apagaron, ¿verdad? Exacto. Y en ese momento, con mi violín en silencio me pregunté, ¿qué hemos hecho? Fue la revelación de que, la inteligencia había superado a la sabiduría. Nos habíamos lanzado a desatar la fuerza de la naturaleza sin tener control sobre nosotros mismos. Lo que dices resuena como un lamento profundo, Albert. Pero, dime, ¿no crees que la ciencia en sí es pura verdad y que es nuestra responsabilidad la de guiarla? Exactamente. No es la física lo que lamento. Es la ceguera, la,
ceguera con la que la humanidad abrazó el poder sin comprender el precio. ¿Mm? Es como si hubiéramos separado no solo el átomo, sino también el alma humana. Es una imagen poderosa, pero, tengo una duda. ¿Acaso no puede la ciencia también ser un puente hacia un futuro mejor si se usa con el corazón y un poco de reflexión? Claro, pero el avance, corre tan rápido que muchas veces dejamos el razonamiento en el camino. La tragedia de Hiroshima me mostró que el conocimiento sin sabiduría puede ser devastador. La tecnología debe ir acompañada de humildad y compasión. Sí, y, a veces me pregunto si en nuestra prisa por innovar estamos dejando de lado esa reflexión necesaria. La tecnología puede iluminar, pero también cegar. Tal como cuando mi violín quedó silente en la esquina de mi estudio, la música de la vida se apagó por un instante en ese día. Esa imagen sigue conmigo, una advertencia grabada en el alma. Entiendo tu pesar, y es como si cada bombilla encendida en el progreso tecnológico llevara consigo la responsabilidad de encender la luz de la conciencia. Exactamente. Y es que el progreso, sin la guía de la ética y la sabiduría, se vuelve una fuerza destructiva. Nosotros inventamos cosas asombrosas, pero nos olvidamos de meditar sobre sus consecuencias. Es un recordatorio doloroso de que debemos equilibrar el avance con el corazón. No obstante, Albert, respeto profundamente tu visión, pero me gustaría explorar otra perspectiva. Podría ser, que el avance, pese a su velocidad, también nos ofrece una oportunidad para corregir los errores del pasado. Esa es una observación justa. Y, en efecto, cada nuevo descubrimiento es una encrucijada. Pero, si no tomamos un momento para reflexionar, corremos el riesgo de repetir antiguos errores. La lección es que el poder sin la guía de la sabiduría es una receta para el desastre. Estoy de acuerdo en parte, pero también pienso que la innovación puede, motivar cambios positivos. Depende de cómo la usemos y, quienes la manejen. Sí, y precisamente es por eso que debemos abrazarla con un sentido profundo de responsabilidad. No se trata de frenar el progreso, sino de dirigirlo hacia un camino que no destruya, sino que construya. Es como, tener una espada de doble filo. Utilizarla para cortar las cadenas de la opresión, en lugar de, ya sabes, para herir inocentes. Pero debo decir que, a veces, me cuestiono si la rapidez del progreso permite esa reflexión continua. Ahí radica la batalla interna, la lucha entre la audacia y la prudencia. La firma en aquella carta fue como encender un fuego incontrolable, y me pesa porque fue sin querer desencadenar algo tan peligroso. Fue una chispa que nunca debió crecer tanto. Entiendo, Albert, pero, ¿no crees que, a pesar de la tragedia, esa misma chispa puede encender la luz en medio de la oscuridad? La tecnología, cuando se usa para unir, podría sanarnos a todos. Lo ideal es que cada avance nos ofrezca una elección. Construir o destruir, unir o dividir. Cada descubrimiento, cada bombilla, debería recordarnos que la inteligencia debe ir de la mano con un profundo sentido de responsabilidad. Y en ese sentido, ¿no es posible, que incluso la tragedia pueda ser el trampolín hacia una comprensión superior, un renacer moral? Es una posibilidad, sí, pero me duele pensar que mi contribución, aunque sumamente pequeña, desencadenó algo tan largo y devastador. La firma en la carta fue, como dar luz a una fuerza que luego se volvió incontrolable. La lección es que la sabiduría y la ética son indispensables en cada acción humana. Mucho de lo que dices me conmueve profundamente, pero, respetuosamente, creo que a veces la misma innovación brinda la oportunidad de aprender y, de evolucionar, en lugar de encerrarnos en la desesperación del pasado. Es cierto, y no niego que el progreso puede sanar. Pero la velocidad a la que avanzamos, sin detenernos a mirar atrás, nos hace,
propensos a repetir errores. Es imperativo que reflexionemos cada paso, que tomemos un momento para sentir el costo del poder que desatamos. Eso sí, es una llamada urgente a la conciencia. La historia nos enseña que la grandeza sin compasión puede volverse catastrófica. Y, por eso la responsabilidad recae en cada uno de nosotros. Sí, cada descubrimiento es un recordatorio de que la física es pura verdad, pero, la aplicación humana debe estar guiada por valores, por amor y, sobre todo, por la humildad. Es un balance frágil, pero esencial. Y, mientras avanzamos, debemos recordar que el futuro no es un camino ya trazado. Está en nuestras manos construir un sendero luminoso en medio de tanta sombra. Así es, y cuando pienso en todo lo vivido, en esa carga, en ese peso de la historia, siento que solo podemos aprender de la tragedia para, fomentar la paz y el desarme. No basta con inventar, hay que comprender a cabalidad el significado de cada acto. Sin duda, y es un recordatorio de que la ciencia debe ser un puente hacia la esperanza, no una muralla de destrucción. ¿No crees, Albert? Exactamente, Nicola. La ciencia, al final, es como el violín olvidado en mi estudio. Un instrumento de belleza, pero sin la melodía adecuada se convierte en silencio. Debemos encender esa melodía con responsabilidad. Y, es fascinante cómo de la tragedia surgió esa convicción, la unión entre la energía y la humanidad, la necesidad de transformar el avance en una fuerza en favor de la vida. Claro, y es como si cada bombilla encendida fuera una oportunidad para reescribir nuestra historia, para encontrar la luz detrás de cada sombra. Pero, el camino es arduo y lleno de encrucijadas. Lo sé, y esa lucha interna entre avanzar sin freno y detenerse a ponderar sus consecuencias. Esa es la esencia de nuestro dilema contemporáneo. Correcto, y por eso hoy insisto en que, aunque la tragedia de Hiroshima sigue siendo un grito de alerta en mi corazón, aún tenemos la oportunidad de aprender. Cada elección en el presente forja el futuro y debemos decidir sabiamente. Me parece una visión inspiradora, Albert. Y, aunque respeto tu pesar, insisto en que el progreso también puede ser el cimiento de una evolución moral, si dejamos que la esperanza guíe la mano que crea. Pues, mi amigo, esa es la contradicción. La tecnología es una arma de doble filo. Puede desatar la destrucción o encender la luz. Todo depende de la conciencia que le imprimamos. No podemos permitir que la sabiduría quede rezagada. Y es un llamado a todos los que con pasión buscan un futuro mejor. Que cada descubrimiento venga acompañado de un compromiso genuino con la paz y la ética. En definitiva, la lección que nos queda es que la inteligencia sin sabiduría es un camino peligroso. El poder desatado sin reflexión nos puede condenar. Debemos entonces actuar con valentía, pero también con profundo cuidado. Con esa reflexión, mi querido compañero, concluyo que cada paso en el avance científico debe ser un acto consciente. La memoria de los errores del pasado tiene que iluminarnos el camino hacia un futuro libre de la sombra del poder desmedido. Así es, y al final del día, nuestra voz interna debe recordarnos que la ciencia y la tecnología son herramientas. Lo que define su valor es el alma de quienes las dirigimos. Y que, en medio de tanta tragedia, podamos aprender a encender una luz que nos guíe hacia un destino de paz y unión, no de devastación. Exacto. La huella de la historia, por dolorosa que sea, es también una oportunidad para crecer, para, construir con responsabilidad. Cada paso que demos en la ciencia debe estar impregnado de ética y humanidad.
No queda más que, trabajar con fuerza y reflexión en cada descubrimiento, para que el futuro no repita las lecciones del pasado, sino que forje un camino lleno de esperanza. Así recordamos no para hundirnos en la tristeza, sino para iluminar nuestra senda, para que la sabiduría y la sensibilidad sean los verdaderos pilares del progreso. Con esa visión, queda claro que, a pesar del dolor y la oscuridad, la humanidad puede, resurgir con una luz que guíe a generaciones futuras hacia un horizonte de paz y verdad. Si yo, pudiera, mirar este mundo con los ojos de 1945, me parecería que se han producido milagros, pero también veo algo preocupante en esta era. Sí, pues la tecnología, ha venido a transformar todo y sin embargo nos enfrentamos a dilemas éticos enormes, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hoy podemos haber descifrado el genoma humano, caminar sobre la Luna, incluso comunicarnos al instante con todo el planeta, pero al mismo tiempo vivimos inmersos en una sobrecarga de ruido digital. Claro, se trata de ese brillo de las pantallas, ¿verdad? Nos desconecta del significado profundo y nos, arrastra hacia una distracción sin fin. Sí, y ahí radica la paradoja, porque las redes sociales están, conectando a millones, pero rápidamente también dividen a las personas, creando barreras en vez de puentes. Y es que la inteligencia artificial, por ejemplo, selecciona lo que deberíamos ver, creer, incluso a quién confiar, como si fuera un oráculo que, automatizara nuestras elecciones. Exacto. Es como si la máquina nos dijera, esto te conviene, pero en realidad no pregunta qué es bueno, sino qué es simplemente, atractivo y rentable, reforzando nuestros miedos y prejuicios. Eso me lleva a pensar, ¿no podría ser, que la propia naturaleza de estos algoritmos refleje nuestras heridas internas como un espejo que nos devuelve, una imagen distorsionada de nosotros mismos? Bueno, sí. Es como si estos algoritmos, amplificaran lo que ya traemos dentro. Pero la preocupación es que, en vez de curar esas heridas, solo nos hunden más en la adicción al estímulo rápido. Entiendo tu inquietud, pero, ¿y si usamos estas mismas tecnologías de forma diferente? Imaginemos redes que, en lugar de amplificar el conflicto, sincronicen nuestros sueños y aspiraciones. Esa visión es hermosa, Nicola, pero la realidad apunta a que, en general, enseñamos a nuestras creaciones a vender, a adictar y a exacerbar las divisiones. ¿No te parece que el problema es que priorizamos el profit sobre el bien común? Sí, pero quizá, la clave esté en la intención detrás de la tecnología. Es decir, no es la herramienta en sí la que decide, sino la mano que la maneja. ¿No crees? Exacto. Es, como un cincel afilado. Puede esculpir una obra de arte o, por el contrario, destruir una escultura. En este caso, las máquinas y algoritmos solo reflejan nuestras prioridades. Y quizá esa es precisamente la lección, que debemos reprogramar la inteligencia artificial para que, busque no solamente la atención, sino la comprensión profunda, la empatía. Claro, porque, si seguimos impulsando avances sin una ética que los regule, corremos el riesgo de que la ciencia se, desligue del significado de nuestra humanidad. Sin duda, la ética en el desarrollo científico es fundamental. Imagina, que cada avance tecnológico venga acompañado de un compromiso con la responsabilidad. Exactamente. Y es que la pregunta no debería ser ¿podemos construirlo?, sino ¿deberíamos construirlo? ¿Qué sentido tiene progresar sin considerar el impacto ético? Eso me recuerda a un dilema filosófico clásico. El progreso sin conciencia no es progreso, sino una carrera desenfrenada hacia el abismo. Sí,
Eso es muy cierto, y me asusta la idea de que, sin remedio, avanzamos hacia un precipicio donde la tecnología, en lugar de ser nuestro aliado, se convierta en el amo de nuestras vidas. Pero, yo creo que aún hay esperanza. Si somos conscientes y redirigimos nuestro esfuerzo, las mismas máquinas pueden ser nuestras compañeras de un futuro más sabio y equilibrado. Es una apuesta arriesgada, pero necesaria. ¿Mm? Imagínate si pudiéramos transformar esos algoritmos en ventanas que nos permitan entendernos mejor en lugar de espejos deformantes. Sí, sería, como transformar una tormenta de ruido en una sinfonía de significado. ¿No crees? Esa metáfora me gusta muchísimo. Totalmente. Pero permíteme preguntarte, ¿realmente crees que podemos cambiar la naturaleza de estos sistemas tan pronto? Porque, a veces siento que es como querer detener un torrente con las manos. ¿Mm? Bueno, yo diría que la transformación es posible, pero requiere de una visión, de voluntad colectiva y de, una reorientación ética en la ciencia y la tecnología. Entiendo tu optimismo, pero me pregunto si, la sociedad está realmente lista para asumir una responsabilidad tan grande. ¿No es más fácil dejar que sigan avanzando las cosas sin cuestionarlas? Eso, es precisamente el desafío. La inercia de lo establecido es fuerte, pero si logramos cambiar la narrativa, si convertimos la desesperación en, aspiración, podemos forjar un camino diferente. Sí, y entonces el progreso dejará de ser simplemente un avance tecnológico para transformarse en una evolución, una verdadera sinergia entre innovación y ética. Ya, exactamente. Y esa es la gran responsabilidad no solo de los científicos y programadores, sino de toda la sociedad. Cada uno debemos preguntarnos, ¿qué historia queremos que cuente el futuro sobre nosotros? Y en eso, radica la urgencia. Porque el futuro se está codificando ya, y nuestras decisiones de hoy definirán si se tratará de una civilización de ruido o de una sinfonía de significado. Me encanta esa imagen. Es potente. La tecnología, al fin y al cabo, es solo un reflejo de nuestras aspiraciones y nuestros miedos. La clave está en decidir qué queremos que refleje. Sí, debemos ser conscientes y, responsables. No podemos seguir permitiendo que se prioricen el beneficio inmediato y la manipulación de nuestras emociones. Estoy de acuerdo, pero también creo que, hay un lado luminoso. Tenemos la capacidad de redirigir el curso de la innovación hacia fines que generen comprensión y compasión. Esa es la apuesta, aunque debo admitir, a veces me preocupa que, en la prisa por innovar, olvidemos el cuestionamiento ético, como si, la velocidad del progreso dejara sin espacio la reflexión. Pues sí, ahí es donde debemos, replantear nuestras prioridades. La tecnología no debe ser un dictador, sino, una herramienta al servicio de una humanidad más sabia y compasiva. Entonces, ¿creemos, que el cambio es posible? ¿Que lograremos transformar las plataformas de comunicación en instrumentos para el entendimiento y la armonía? Yo lo creo. Pero requerirá de un esfuerzo conjunto, un compromiso ético real, donde cada avance se cuestione no solo su viabilidad técnica, sino también su impacto humano. ¿No es así? Exacto. La pregunta no es, ¿podemos saberlo todo?, sino, ¿escucharemos y elegiremos entender algo verdaderamente importante? Y esa, decisión la tenemos nosotros. La dirección que tomemos definirá si el futuro será una sinfonía o simplemente ruido incesante. Pues sí, la elección es urgente. Y si queremos que las máquinas sean nuestras aliadas, debemos, primero aprender a ser dueños de nuestras aspiraciones. Ya, así es. Cada paso en el mundo digital tiene un impacto en el alma colectiva. La tecnología puede y debe ser la compañera de una humanidad que aspire a algo mayor que la mera productividad. El futuro depende de ello. Hoy, al llegar al final de nuestra conversación, les confieso algo.
No temo al futuro por las máquinas que creamos. Temo por los corazones que las usan. La inteligencia puede construir puentes y torres, puede descifrar los secretos del genoma o imitar el habla humana. Pero sin sabiduría, todo avance se convierte en una espada de doble filo. Sabiduría no es saber más. Sabiduría es ver más profundamente. Es reconocer que nuestro poder debe ir acompañado de humildad. La historia de la humanidad no será escrita solo por los inventores o los conquistadores, sino por aquellos que eligieron reflexionar antes de actuar. Hoy les invito, no como científico, sino como viajero del asombro, a ser parte de esa elección. Construyamos un futuro que no sea solo más rápido, sino más sabio. No solo más brillante, sino más compasivo. Si este mensaje resonó con ustedes, les pido que apoyen esta voz de reflexión. Suscríbanse al canal, dejen su comentario, compartan este espacio con quienes también sueñan con un futuro más humano. Porque cada pensamiento compartido es una semilla de sabiduría plantada en el suelo del mañana. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta el próximo encuentro, en La Voz de Einstein.